Existe el microbiota humano, y el ser humano nace libre de microbios, pero inicialmente ya colonizamos, dependiendo si el parto ha sido cesárea, si el parto ha sido vaginal, el tipo de lactancia que tienen, si es materna o no es materna. Existe 10 a la 14 células, millones de células, aproximadamente 2 kilos de peso, que integran la microbiota humana. 9 de cada 10 células que están en el organismo son microbiota. Pero no solamente bacterias, existen otros microorganismos. La microbiótica básicamente son simbiosis integrado por especies mutualistas, comensales y eventualmente patogénicas, ¿cierto? Y la colonización comienza hasta el momento del nacimiento, ¿cierto? Entonces, en el humano, por ejemplo, tienen 20.000 a 25.000 genes, pero la microbiota tiene 3.3 millones de genes. Ya saben, de 10 células que hay en tu organismo, 9 es microbiota. 9 es microbiota, están lotados. Es el super ser humano. Entonces, la microbiota humana es un conjunto de microorganismos vivos que están en el cuerpo, ¿cierto? Pueden ser especies, hongos, bacterias, una especie arqueada, que es una especie que está dentro de microorganismos, una especie nueva, no solamente bacterias. Y tenemos, por ejemplo, alrededor del 50% de la masa fecal es bacterias. Tenemos varios tipos de bacterias: Firculturis, Bacteroides, acinobacterias, ¿cierto? Entonces, no solamente es bacterias, acá tenemos las bacterias, un grupo de seres humanos. Tenemos la Archaea, que es otro grupo, y nosotros estamos aquí, el hombre, Eucaria. Dime. Sí, en la microbiota intestinal, en el intestino, ¿sí? Antiguamente sabía que no, porque no sabíamos cómo cultivar eso. Es lo nuevo que mi organismo tenga archeas, dentro y fuera. Porque antiguamente tú hacías tu diagnóstico aquí, por cultura o por biopsia. Y acá salían las bacterias, por culturas, biopsias, examen de heces. Pero va pasando el tiempo. Yo tengo nueva tecnología, en los últimos 20 años, y entro con biología molecular para identificar otras bacterias no cultivables. Y con estudios de DNA, RNAs, 16 RNAs, yo identifico otras bacterias y otros tipos de células que eran identificables. ¿Cierto? Con la nueva tecnología, desde la metagenómica, ciencia que estudia todo el material genético de una comunidad microbiota, sin necesidad de aislar o cultivar en el laboratorio. Ya no necesito cultivar ni aislar en el laboratorio. ¿Cierto? Entonces, microbiota, conjunto de todos los microbiomas. Vamos a entrar con nomenclatura para después entrar ya con los temas. Microbiota, conjunto de todos los microorganismos que constituyen una comunidad. Microbioma, conjunto de genomas y genes y todos los microbios que constituyen una comunidad. Y existe acá la nomenclatura microbiota, ya vamos a hablar de comunidad de microorganismos vivos, residentes en un nicho ecológico determinado. Microbioma, conjunto formado de microorganismos, sus genes y sus metabolitos. Microbioma humano, microorganismos, genes, metabolitos del cuerpo, tracto gastrointestinal, genitourinario, respiratorio y piel, ¿cierto? Tenemos microbiota humana a nivel genitourinario, es importante, sobre todo en la parte femenina, los lactobacilos. Disimbiosis, este es nuestro problema que vamos a hablar. Disbiosis, alteración de microbiota intestinal en respuesta adversa al hospedero o a los cambios. Es una alteración de la flora en respuesta a alguna agresión. Ya vamos a ver qué agrede la flora. Metagenoma, complejo formado por material genético del microbioma y del hospedero.
y la metagenomía, análisis de material genético y de las bacterias, que ya hablamos. Solo que esa flora intestinal va a variar, no solo la flora intestinal, sino todo organismo. Depende del tipo de parto. Si es un parto vaginal o una cesárea, ahí cambió todo. Parto vaginal o cesárea, no hagan cesáreas. No es recomendado hacer cesárea, a no ser que tenga contraindicación. La cesárea no es inerte. ¿Qué momento van a ser el momento? ¿Quién decide el momento del parto? ¿Mamá, feto o el ginecólogo? El ginecólogo, pues, a mañana te opero 6 horas, te hago tu cesárea. Así es. Infelizmente, ahora está cambiando los conceptos. Está cambiando los conceptos. Te voy a explicar por qué ahorita, cómo se altera la genética. Los tipos de parto. Importante es la lactancia. Lactancia es lo más importante. Leche de vaca, no. Leche materna. Si tú das leche de vaca, se llama la mamadera asesina, el biberón fatal. Es altamente alérgica. Está prohibido dar leche a un niño menos de 6 meses. Leche de vaca. Es altamente alérgico. El chiquito va a nacer con alergia, asma, todo tipo de alergias. Autismo. Se ha demostrado, doctor Sabrak, que el autismo está relacionado con alergia alimentar y alteración de microbiota, que vamos a ver, diabetes 1, asma. Fórmulas tampoco, leche de mamá. Eso es importante. Y eso influye en la flora. Tratamientos. Se ha tomado probióticos o antibióticos. Tomaste antibiótico una vez en tu vida y ya te alteró tu flora. Ya te alteró tu flora. Tengo que dar probióticos que me flora la flora. Factores relacionados, factores ambientales, alimentos sólidos, todo eso va a variar la flora durante la vida de uno. Entonces, microbiota intestinal, tenemos trillones de bacterias, más de 500 especies diferentes de bacterias. Y dependiendo en qué parte estamos, ¿no? Estómago, intestino, colon. Bien, las bacterias van a estar cambiando. Acá tenemos Helicobacter, acá tenemos otras bacterias, ¿cierto? Y va cambiando. Entonces, importante, hoy día nuestro objetivo de la aula es estudiar la fisiopatología de la microbiota intestinal. Solo hablar de intestino. No hablar de la parte genitourinaria, respiratoria. Pero, ¿cuáles son las funciones de la microbiota intestinal? Barrera, prevención, colonización de microorganismos patogénicos. Es una barrera. Evita que entren otros. ¿Qué más? Funciones tróficas, modulación, proliferación celular, diferenciación, apoptosis, función. Inmunidad, migración y maduración de precursores celulares linfoides. Desarrollo funcional de inmunidad inactiva y activa. Desarrollo del linfático intestinal. Modulación de respuesta inmune local y sistémica, ¿cierto? Regulación, almacenamiento de grasa, modulación de lipogénesis y oxidación de ácidos grasos. ¿Qué otra función tiene? Función metabólica. Extracción de energía de carbohidratos no digeribles. Fermentación de carbohidratos y ácidos grasos de cadena larga, corta. Acetato, propionato, butitinato, que son protectores. Cuando tengo alteración, esto se altera también. Absorción de agua, sales, nutrientes. Síntesis de vitamina B12, vitamina K, ácido fólico. Metabolismo de xenobióticos. ¿Qué es xenobiótico? Cualquier sustancia que entre al organismo, que no sea alimento. Xenobióticos. Regulación de conducta al huésped, regulación de la producción de GLP-1, que es importante.
Este GLP-1 está relacionado con la liberación de insulina, inhibe liberación de glucagón y es el modulador lo que es de la liberación de insulina. Cuando hay alteración genera la diabetes tipo 2 por ese GLP-1 que es importantísimo. Ayuda a producción de serotonina. Entonces esta micaflota da digestión, metabolismo, extracción de nutrientes, síntesis de vitaminas, prevención, colonización, modulación inmunológica. Y esta microbiota se conecta fácilmente con el sistema nervioso central por el nervio vago, décimo par craneal, está bien controladito. Entonces acá tenemos la microbiota intestinal de estómago, Streptococcus y otro acerto, Fusobacterium, Helicobacter, de intestino delgado y del colon. Colon más o menos, Fircutis son menos de 50%, Bacteroides menos de 40% y otras más. Y tengo microbiota a nivel de piel, ¿cierto? A nivel de vía respiratoria. Aquí yo tengo 9 billones de bacterias en la nariz, aquí. Y en el pulmón, a partir de la quinta bifurcación no hay ninguna bacteria. Milagro. Aquí tengo 9 a 11 millones de bacterias aquí. Y cuando llego al pulmón, en la bifurcación 5, ya no existe bacterias. Nada. Es estéril. Porque tengo mecanismo de defensa respiratorio. Pulmón tiene sus antibióticos propios. Tengo flora vaginal, aquí urogenital, ¿cierto? Lactobacilos en las mujeres, que es importante. Lactobacilos. Chicas, nunca se laven la parte genital con jabón. Ese jabón de Germante número 4 o 5, Protex, que es el que venden en jabón, están teniendo relación, agarran su jabón, están 2 horas lavándose así. Después va a estar con infección urinaria, porque destruiste tu flora colónica, que te protege. Lactobacilos hace un pH ácido y evita el crecimiento, proliferación de E. coli. La parte vaginal es agüita, tampoco te coloques jabón, porque si hay mucho jabón, el alimento favorito de la cándida es el jabón. ¿Cuál es tu alimento favorito? Pizza, ¿no es cierto? ¿Qué comes tú? ¿Lo que más te gusta? Chocolate. Chocolate. ¿Cierto? A la cándida le gusta el jabón. Y si es perfumado, mejor aún. Entonces, la flora. Por eso las mujeres tienen candidiasis, tienen prueba de farmacología, mañana cándida. Se fueron a la playa, cándida. Cambiaste enamorado, cándida. ¿Por qué? Por la humedad del jabón. Y cuando duermen tienen que dormir sin calciña, sin calzón. Tienen que oxigenar la parte genital. Duermes con 3 ropas interiores, está húmeda, está sin oxígeno. Ahí crecen otras bacterias, hongos. ¿No es cierto? Espera, Entonces, en mi organismo, dependiendo de mi flora, cambia. Hay mudanza de flora. Entonces, tenemos bacterias buenas, E. coli, lactobacilos, por ejemplo. A veces el E. coli es bueno. Y tienen las ruines, Campylobacter, Enterococcus, Clostridium difficiles. Ahora, ¿qué altera esa flora? Genes, ambiente y sistema inmunológico. Va a tener una relación entre genes y flora, genes, flora, sistema inmunológico y flora, y ambiente, no recíproco. Pero ¿qué va a cambiar la flora intestinal? Antibióticos. El uso previo de antibióticos. ¿Ya tomaste antibiótico alguna vez? Tu flora ya está alterada. Antibióticos alteran la flora. Dieta, edulcorantes. Edulcorantes. Eso es un pecado. Alteran las bacterias. Lo que no se absorbía antes, ahora se va a absorber. Cuando tomas edulcorante, la flora alterada
Lo que no absorbía antes lo absorbe. Olvídate de los edulcorantes. Edad, estrés, genotipos probióticos que son buenos, vía de nacimiento y origen geográfico también es importante. Entonces, ¿qué altera flora? Medicamentos, sueño también, dieta, higiene, vitamina D, estrés, cigarro, cirugías, apendicectomías, actividad física y genes. Y microbiota intestinal, metabolitos y sus enfermedades, ¿cierto? Entonces, la microbiota hace metabolismo, regulación de ácidos biliares, de derivados de colina, formacetato, propionato, butirinato, que son buenos protectores, vitamina B12, K, vitamina K, folatos, derivados folínicos, poliamidas, ácidos grasos de cadena corta, que son buenos. Pero va a haber bacterias que van a alterar. Estos son los lactobacillus, fecalobacterium, varias bacterias. ¿Y qué enfermedades están relacionadas con alteración de la flora colónica? Obesidad. Ya vamos a ver el viernes fisiopatología. Una de las causas de obesidad es alteración de flora colónica. Hago dieta, no hago dieta, igualito, estás gordita, tu flora está alterada. Y esas bacterias van a absorber más de lo que debería absorber. Diabetes 2. Está relacionado, que esto hace síndrome metabólico, obesidad, diabetes 2, esteatosis hepática no alcohólica, que es el primer síntoma a veces de una diabetes, también flora colónica alterada, enfermedades cardiovasculares, inflamación intestinal crónica, síndrome de intestino irritable, autismo, ¿qué más? Alergias, asma, cáncer de colon y cáncer de páncreas y otras enfermedades más. Entonces, la alteración de la flora colónica es culpado de la fisiopatología de algunas enfermedades que nosotros no sabíamos antes. Entonces, ya sabemos, microbiota está relacionada a alergia, problema de hígado, fibromialgia también, obesidad, síndrome de estatosis hepática, diabetes, pancreatitis, diabetes 1, diabetes 2 también, aterosclerosis, fiebre de familiar mediterránea, autismo, encefalopatía hepática, alergia, ¿cierto? Y enfermedades de hígado. Entonces, esa microbiota está modulando el sistema inmunológico, ¿cierto? Tiene sustancias proinflamatorias, tiene sustancias antiinflamatorias, está relacionado con procesos alérgicos, con asma, todo el proceso inmunológico. Y acá tengo la balanza. Tengo propionato, butirinato, que son protectores, menos gasta energía, disminución de glicosa, y cuando está alterado ya tengo mayor permeabilidad de bacterias, de lipopolisacáridos, tengo inflamación, aumento de energía, aumento de glucosa, hago diabetes y varias enfermedades por alteración de la flora colónica. Entonces, ¿qué está relacionado con obesidad, síndrome metabólica, estatosis hepática no alcohólica, enfermedades inflamatorias intestinales, síndrome colon irritable, aterosclerosis, autismo, alergias y mama, y asma, y cánceres? ¿Cierto? Entonces, esta microflora alterada, ¿cierto? Microflora alterada en los obesos contribuye a inflamación de tejido adiposo, diabetes 2, gordura no alcohólica, ¿cierto? Esta dieta rica en gordura, en grasas, aumenta la producción de bacterias con lipopolisacáridos intestinales, hay mayor absorción de nutrientes, aumenta permeabilidad. Entonces, ya hemos visto esto. Entonces, la dieta debe haber una disimbiosis de la flora intestinal que altera la edad, genética, uso de antibióticos. Va a haber alteración de genes, alteración de energía, inflamación crónica, obesidad, diabetes, cáncer, autismo y otras enfermedades.
Entonces, una de las causas de obesidad, las causas de obesidad son 4 generalmente. La primera causa de obesidad es dieta. La otra causa de obesidad es genética. La otra causa de obesidad es que no haces ejercicios. Y la otra causa de obesidad, alteración de la flora colónica. Son los 4 culpados de obesidad. Entonces, dieta, fumar, estrés, toxinas, con alteraciones de genes, eso se llama epigenética. Que la dieta y genética, hay variación genética, epigenética, y da obesidad, una de las causas de obesidad. ¿Y qué altera la flora? Repetimos de nuevo, ¿qué me va a alterar la flora? Estrés, ¿cierto? Edulcorantes, no, olvídate los edulcorantes, sacarosa, fructosa, todos esos edulcorantes artificiales. Toxinas, aditivos alimentares, alcohol. ¿Has bebido mucho hace 2 días? ¿Has bebido o no has bebido? No has bebido. Estudiante de medicina que no bebe no es estudiante de medicina, no es. Deporte intenso, infecciones bacterianas, uso de antibióticos, me altera la flora colónica. Y esto es una microbiota normal, Fircutis filium, Bacteroides, no, y la flota de la obesidad ya está aumentada, está alterada. Son bacterias más expertas, lo que no se absorbía antes se va a absorber más. Entonces, por ejemplo, en obesidad además de Firmicutes, Bacteroides disminuye. Entonces, estas son personas normales. Y acá son personas obesas, que hay alteración de microbiota, hay más absorción de grasas, ¿cierto? Y productos metabólicos que están alterados. Entonces, esta obesidad, ahí la composición de microbiota intestinal está alterada, ¿cierto? Fermentación está aumentada, aumento de colecta de energía, va a haber menos saciedad. El problema del obeso que tiene hambre, ten hambre. El obeso de mañana hace dieta, de tarde hace dieta, de noche acepta la refrigeradora. Hígado, hay aumento de ácidos grasos de cadena corta, estatosis hepática, inflamación. Tejido adiposo, hay aumento de triglicéridos, inflamación. La obesidad es una inflamación leve. Músculo, menos oxidación de ácidos grasos, aumenta permeabilidad, disminución de GLP-1. Este es el problema. GLP-1 es un hormonio gastrointestinal que estimula la liberación de insulina e inhibe glucagón y disminuye el apetito. Como hay menos de eso, hay más glucagón, menos insulina y persona está con hambre. Los fármacos para diabetes, hay fármacos que son similares a esto para tratar diabetes. ¿Qué pasó? Entonces, la microbiota que está alterada, ya hemos dicho, factor genético, sistema inmune, motilidad gastrointestinal, probióticos, prebióticos que vamos a hablar que modulan flora, dieta, cirugías de estómago, también altera la flora, y antibióticos, estoy gordito. Entonces, normalmente en el magro, en el flaco, hay mayor sensibilidad a insulina, ¿cierto? Acetato, probiotas se absorben bien. En el obeso ya hay alteraciones acá. La barrera aumenta, se absorben menos estas sustancias que son protectoras, menos sensibilidad a insulina, hace resistencia a insulina, síndrome metabólico y diabetes. Y obesidad. Entonces, aumentan los lipopolisacáridos que se va a absorber. Bastante lipopolisacáridos de bacterias. Va a absorber, aumenta permeabilidad. Hay una inflamación en el hígado, mayor infiltración de macrófagos, menos sensibilidad a insulina. El paciente está tocando la puerta, vamos a comenzar diabetes.
Estatotisepante, músculo, inflamación, tejido adiposo, inflamación, aumento de macrófagos, inflamación. Viernes vamos a hablar fisiopatología de obesidad. Hipotálamo, inflamación, aumenta de ingesta, menos sensibilidad de insulina. Entonces, y aún la dieta que estás comiendo, tu McDonald's, tu Bembos, tu, ¿cómo se llama? Toda la dieta peruana es así, pues. Vamos a tener epidemia de diabetes. Vamos a tener epidemia de diabetes. ¿Cierto? De 10 personas, 6 van a ser diabéticas por la alimentación, pues. Mucha comida con grasa. Entonces, más medicamentos, altera la microbiota intestinal, obesidad, diabetes, síndrome metabólico. Todo esto lo vamos a estudiar detalladamente cuando hable de obesidad. Entonces, aumenta los lipopolisacáridos, endotoxemia, aumenta permeabilidad intestinal, inflamación, hígado y tejido adiposo. Se altera el sistema de cannabis, endocannabidiol. Persona va a tener hambre. Entonces, lipopolisacáridos aumentan, aumenta absorción, se llama toxicidad, endotoxemia metabólica, aumenta macrófagos, y al último hay resistencia a insulina, hígado graso y alteraciones en el hipotálamo. Alteración de la flora colónica. Entonces, normalmente el intestino libera GLP-1, que disminuye motilidad intestinal, aumenta saciedad y regula la función de insulina. Pero cuando se tenga alteración, esto no funciona, ¿cierto? Hay menos oxidación de esos grasos, al último generan resistencia a insulina. Y pasando 10 años entras a diabetes. Hay una cosa que es muy interesante. Acá tengo 3 sustancias, 2 sustancias y una enzima, una flavida monoxidasa acá. Cuando la microflora intestinal está alterada, ten trimetilamida. La enzima la transforma en trimetalamina N-oxidasa, y esta sustancia es la que genera aterosclerosis, alteración, aumenta mortalidad, alteración de corazón, aumenta de problemas renales, lesiones renales, ¿cierto? Esta es la sustancia. Esta sustancia es producida por la flavina monoxidasa, que fue alterada por la flora intestinal, esta sustancia. Entonces, es importante la dieta. Si yo tengo una buena dieta, tengo buena flora intestinal, ¿cierto? Menos esta sustancia tóxica. Si yo como bastante carne vermelha, bacteroides, tengo más sustancia tóxica, más aterosclerosis y genera cáncer. Ya saben que hace 2 años Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente, que la carne roja está relacionada con cáncer, y sobre todo la carne roja procesada, jamón, salchichas, salchipapas, toda la carne procesada está relacionada con cáncer. Tanto cáncer que con el tabaco. Es por eso, alteración de flora. Entonces, ya sabemos las toxinas, alteración, y todo también va a tener alteración en el sistema nervioso central, corazón, riñón y hígado. Ahora, si tú eres una persona normal, en el embarazo tu flora es normal, nace por parto normal, el niño va a tener una flora normal, va a ser flaquito. Si tú eres obesa, ya tienes tu flora alterada. Nace por parto normal, va a ser gordito. O por parto cesárea también. Cesárea está relacionada con alteración de flora, porque es otra flora, no la misma. También, alteración de la flora intestinal está relacionado con enfermedad de intestino, inflamación intestinal, con colitis ulcerativa y doença de Crohn. Genética, microbiota intestinal, sistema inmune
y factores generadores. Entonces, esa colitis ulcerativa, esa enfermedad de Crohn, están relacionadas también por alteración de flora colónica, porque hay aumento de permeabilidad, disimbiosis, y eso va a alterar el sistema inmunológico. Va a haber disimbiosis, falla de la barrera, de la integridad, alteración de las células intestinales, alteración inmunológica, da enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, alteración de flora. También hay disimbiosis intestinal con alergia, en alergenos, células dendritas, presentadores, linfócito TH2, linfócito TH1. Si es el TH1 estás protegido, si es TH2 tienes alergia. ¿Y quién genera eso? Leche de vaca. La mamadera hace sina, no des leche de vaca. Pero una vez, toma, basta una vez. ¿Cierto? Lo más importante es lactancia materna. Va a estar protegido. Entonces, esa alteración de la flora intestinal está relacionada con ¿qué? Enfermedades de piel, alergia, ¿cierto? Asma. Por ejemplo, normalmente tiene una buena flora, asmático, está alterada, la alergia alimentar, malnutrición, alteración de la flora está alterada. Entonces, hay una relación importantísima entre microbiota, obesidad y asma. Alteración de la microbiota intestinal pulmonar en la obesidad, los adipocitos están alterados, inflamación sistémica, eso vamos a hablar el viernes cuando hablamos de fisiopatología, producción de metabolitos de esos grasos, sistema inmune y entra asma. Y si es asma y obeso, es el asma más difícil de tratar. Es el más difícil de tratar. Y son adultos. Yo veo paciente asmático, obeso, y dije, me fregué. Ese paciente va a ser crónico para mí. Es más difícil de tratar. Asmático, obeso es el más difícil. Está relacionado por alteración microbiota. Entonces, alergia, todo depende de qué, de la lactación, fórmula dieta leche en forma dietética, exposición a poluentes, antibióticos, altera la flora, alergia. ¿Cierto? ¿Qué alergia? ¿Qué da alergia? También está relacionado con vitíligo. Vitíligo está relacionado con eso. Asma, alergia, tenga alergia a todo. Buena leche, medio rural, rápida introducción de medicamentos sólidos, la microbiota va a ser buena. El medio rural. Deja que el chiquito esté acá en el piso. Deje que su chupón se caiga al piso. No la laves, salga en la boca. No hay problema. Va a estar protegido. Ahora, si un chiquito lo colocas acá desinfectante, que no toque nada, va a estar alterado. Déjalo que esté en el piso. Que esté calado del perrito, de la vaquita, está protegido. Hay una relación también nueva de diabetes 1 y alteración de la flora. Diabetes 1 comienza, tiene 2 picos, 4 años a 6 años más o menos, diabetes 1, relacionada con leche, virus, pero no se sabía qué otra causa. Aumenta acá la permeabilidad, se activa el sistema inmunológico, células linfócitos B, destrucción de las células beta, diabetes 1. También probablemente relacionado con alteración de la flora y alergia, la misma causa. Ahora, ¿qué más va a alterar la alteración de flora? Doy antibióticos, aumenta el Clostridium difficile, destruyo flora colónica. Entonces, disimbiosis, Clostridium difficile de la toxina A y B produce un problema de colitis automembranosa. Bacteroides fragilis también. Si tengo Bacteroides fragilis, disimbiosis,
Va a haber necrosis, alteración de la permeabilidad, está relacionada con inflamación y cáncer de colon. Alteración de la flora, colitis pseudomembranosa, Clostridium difficile. ¿Con qué trato eso? Vancomicina oral, metronidazol oral o trasplante de heces. Trasplante de heces. Ya vamos a hablar de trasplante de heces. Entonces, también el Helicobacter pylori está relacionado por las enzimas CAGA. El Helicobacter pylori tiene en sus enzimas la vaca, la caga y la pica. Una produce gastritis, otra produce alteración, pero la caga cagó en sí. Alteración del DNA genera cáncer gástrico y cáncer de colon. ¿Cierto? Aumentar bacteroides, fusobacterium, aumenta radicales libres que producen DNA, destruye del DNA alteraciones genéticas. Helicobacter pylori, ya falé, metaplasia, tumores, aumenta apoptosis, alteración genética. Entonces, microbiota aumentada, aumenta Clostridium, bacteroides, bifidus, calis, aumenta radicales libres, destrucción de DNA, carcinogénesis. Relacionado con carne roja, alteración de flora. Y ahí está, aumenta permeabilidad aquí, se libera citocina, leptina, pelina, menos adiponectina que es protector, genera cáncer. Alteración de la flora intestinal. Y produce el síndrome metabólico que hablamos, síndrome metabólico de hipertensión, aterosclerosis, va para insuficiencia cardíaca, va para arritmias y murió el paciente. Entonces, esa microbiota va a producir alteraciones locales de tejido adiposo, sistema inmune, hígado y sistema nervioso central. Esteatosis hepática, que es el primer síntoma para diabetes, es alteración de flora. Y esa va a dar estatohepatitis, va para cirrosis. Y de cirrosis se va para cáncer. Si yo les hago ecografía a ustedes, 50% de ustedes ya tienen estatosis hepática. Diciendo, hoy diabetes llegué. Porque alteración de la flora colónica, cuando está normal, la permeabilidad acá está buena. Altero flora colónica, aumento permeabilidad, absorbo más sustancias y formó estatosis hepática, aumento permeabilidad. ¿Cierto? Y hay otras causas también de hígado graso no alcohólico. Y el alcohólico es peor todavía, porque también es alteración de flora con alcohol. Entonces, también hay una comunicación mucho directa del sistema nervioso y la flora colónica e intestino. Que hasta cuando está alterada, va a haber alteración del comportamiento cognitivo, emocional, disminución del umbral de dolor, aumento de células inflamatorias, cuando ha habido una microflora alterada, que se altera el sistema nervioso. Entonces hay una comunicación del sistema nervioso con flora intestinal, ¿cierto? Factor liberador de corticotrofina, ACTH, cortisol, libera cortisol, alteración del sistema inmunológico, proliferación celular, aumenta bacterias, se va por el nervio vago. Comunicación con el sistema nervioso central. Y no solamente el nervio vago, hay varias comunicaciones que se van para el sistema nervioso central. Entonces hay disimbiosis intestinal e enfermedad neurológica. Entonces, si tú tienes disimbiosis intestinal, ten 5 veces tener síndrome de atención, irritados, los chiquitos irritados que tienen problemas de atención, 5 veces más. Autismo, 2 veces más. Bipolares, 2.5 veces más. Menos inicio de esquizofrenia. Alzheimer, Parkinson. Culpado, alteración de la flora intestinal probablemente, uno de los tantos culpados. Entonces, hay relaciones, trabajos nuevos, que hay relación microbiota intestinal y función del sistema nervioso central. Hay alteraciones, inflamación de microbiota,
a nivel de cognitivo nociceptivo, de emociones en la amígdala, ¿cierto? Alteración de apetito, estrés, todo está relacionado con disimbiosis intestinal. Entonces, autismo, depresión, síndromes de ansiedad, disturbios de alimentación, adicción, Parkinson, inflamación, accidente cerebrovascular, síndrome de intestino irritable y otros síndromes dolorosos, alteración de la flora intestinal. Entonces, hay relación de alteración y autismo. Y acá dice los mecanismos, medula, citocinas, y relación de autismo con alergia alimentar. Profesora Derbal Sabra, que trabaja conmigo, es el descubridor de la cura del autismo. No los cura, pero un 80% los mejora. El candidato premio Nobel de Medicina. Estuvo en Cusco en el Congreso de Estudiantes de Medicina, Sabra. Él fue el descubridor de la mamadera asesina, que le dice en español biberón fatal. Dieta, leche de vaca es el peor enemigo que tienen ustedes. Hay relación con déficit de hiperactividad, ¿cierto? Por flora intestinal. Riesgo de depresión, ansiedad, psicosis, anormalidad de comportamiento, alteración de la flora intestinal. Cada uno tiene su fisiopatología. Se ha demostrado que hay alteraciones en Helicobacter pylori, que está relacionado a alteración de coeficiente intelectual, otros lactobacilos, está relacionado también a depresión. Bacterias probióticas, también alteración del sistema nervioso, y otras bacterias, lactobacilos, todo con sistema nervioso central. Entonces, antiguamente había culturas, ahora tenemos nuevas tecnologías, se hace secuencia de DNA, se mapea todo eso. ¿Cierto? Entonces usted tiene que hacer tratamiento médico, laboratorial, dar probióticos y trasplante de heces. Entonces, probióticos. Está de moda los probióticos. Probióticos son microorganismos vivos que cuando consumen en cantidades adecuadas confieren un efecto benéfico a la salud del huésped. Aunque no necesariamente modifican la microbiota, sí modifican el metabolismo de eso. Probióticos, acá están los principales probióticos, ¿cierto? Lactobacillus, Saccharomyces, Lactobacillus, Bifidobacterium, ¿cierto? Probióticos. Había una corriente que decía, cada vez que tomes antibiótico, toma un probiótico. Lactobacilos, pero el lactobacillus ven con leche. Y la quinolona no va a funcionar, pues. Tiene que ser después del antibiótico. Y los probióticos mejoran la permeabilidad. O sea, modulan la respuesta inmune los probióticos. La permeabilidad la mejoran. Producción, ¿cierto? Y tienen varios mecanismos. Los probióticos, aplicaciones clínicas, enfermedad cardiovascular, cáncer de colon, diarrea, erradicación de Helicobacter pylori, alergia, encefalopatía hepática, enfermedades inflamatorias intestinal, síndrome de intestino irritable, mala absorción de lactosa, colitis necrotizante, hepatopatía grasa no alcohólica, es bueno. Prevención de infecciones sistémicas, ¿cierto? Y luego tenemos los prebióticos. Prebióticos son ingredientes selectivamente fermentados que permiten cambios específicos en la composición y actividad de la microbiota gastrointestinal. Confiere beneficio y bienestar. No son organismos vivos, sino un tipo de fibras no digeribles que beneficia a una buena flora. Prebióticos, acá tienen los prebióticos, lactulosa, licotatulosa, ¿cierto? La misma inulina, ¿cierto? Son prebióticos, ¿cierto? Tienen algunos alimentos que tienen prebióticos, que tienen inulina y oligofructosa, anchicoria, solio, ajo, cebolla, espárragos. Son prebióticos. Los prebióticos mejoran la flora intestinal, ¿cierto? Hay más GLP-1, este es importante, y va a haber mayor secreción de insulina, menos glucagón, disminuye el apetito, menos
absorción de lipopolisacáridos de las bacterias, prebióticos. No da cierto trasplante de coco. Trasplante de coco. ¿Quieres hacer un trasplante? ¿Quién va a ser tu donador? Vas a hacer en tu libreta, en tu... Soy donador de sangre, transdonador de coco. No, ¿ya has tomado antibiótico? No. Ya no puede ser. ¿Has bebido alcohol? Tampoco puede ser. Puede ser oral. Vienen comprimidos. Ese coco lo colocas una cápsula y te la tomas, pues. ¿Cierto? Ahora, si te vas a la playa y estás mergulhando en frente a Miraflores, comes coco, mergulhador de coco. Claro. Surfistas de coco. ¿Cierto? Puede ser endoscópicamente, otras maneras de trasplante de coco. ¿Para qué se da trasplante de coco actualmente? Solo para colitis. ¿Qué pasó? Intriga de la oposición. Bueno, era el último slide. Solamente estamos dando trasplante de heces para enfermedad por Clostridium difficile. Cuando no da cierto vancomicina, cuando no da cierto metronidazol y otros fármacos, se hace trasplante de heces. La respuesta es buena. Para el futuro vamos a tener buenas alternativas para trasplante de heces. Entonces, importante reconocer, estamos en un mundo nuevo. La flora intestinal alterada, altera todo el sistema inmunológico, altera todo el comportamiento, altera nuestro metabolismo, ¿cierto? Al alterar el metabolismo va a haber diabetes, hipertensión y otras enfermedades. Entonces, es importante no alterar la flora colónica en lo posible. Porque si yo soy médico y para cualquier tos, cualquier cosa doy antibiótico, ya está con tu flora alterada. Y es una de las causas de obesidad. ¿Cierto? Entonces hemos hecho rápidamente, porque hablar de cada mecanismo me pasaría un mes solo hablando de flora colónica para explicar cada mecanismo. Es para que ustedes sean conscientes que alteración de la flora colónica está relacionada con varias enfermedades metabólicas y neurológicas. Gracias.